Ok, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Soy Paul Gleason, soy el embajador de Irlanda aquí en Chile y estamos encantados de darles la bienvenida a este evento. Será en inglés, así que aquellos que prefieran la traducción al español pueden elegirla en la aplicación Zoom haciendo clic en el icono de interpretación. For me, for someone who's lucky enough to be a Para alguien que ha tenido la suerte de ser un diplomático representando a Irlanda en distintas partes del mundo, cada día es un orgullo para mí y es un privilegio poder hacer lo que yo puedo hacer. have been very few Sin days embargo, han habido muy pocos días que me han llenado tanto el alma como el día en el cual Irlanda votó a favor del matrimonio igualitario. Irlanda, un país que en el pasado era tradicionalmente bastante católico, bastante conservador, parecido a Chile, de hecho, en esas formas. Y esto fue un hito muy importante para Irlanda. Hace 6 años, ahora que se cumplen en el fin de semana. Y como embajada queríamos planificar un par de eventos también para compartir con ustedes nuestras experiencias y nuestra historia en Irlanda desde el inicio de este viaje hacia el matrimonio igualitario. En un par de minutos vamos a tener el primero de esos eventos y les voy a presentar a Monique Griffith, quien fue una de las arquitectas del movimiento del matrimonio igualitario en Irlanda y una gran amiga de la embajada, quien es Isabel Amor, la ejecutiva de Fundación Iguales, directora ejecutiva de Fundación Iguales. Pero antes de hacer eso, quiero contarles un poco qué es lo que va a pasar después, este fin de semana, porque desde mañana y hasta el día domingo vamos a estar mostrando una película que se llama La Enmienda 34, que es la historia del matrimonio igualitario en Irlanda, narrado por esas personas que han ayudado a hacer todo posible. Es una historia poderosa, brillante, emocionante, pero uno no tiene que simplemente creerme a mí, porque con toda la tecnología les vamos a mostrar el tráiler de la película ahora. It was a love affair from the moment we met each other. Both of us still recall so vividly when there was a room in Boston College. There she was. Honestly, that was in September, and by November 10th, we had made a decision to live with each other for the rest of our lives. But when we looked for our recognition, the state said no. Our relationships are equal to heterosexual relationships, or they're not. And that should make you angry. Constitutional provision of the family-based marriage does not include same-sex marriage. They wanted access to an institution that was excluding them. And that was really enough for me. Let's just bring people together, friends and colleagues and change makers who we know would be interested in this, with the one single objective, which was to achieve marriage equality. And I think that government and the elites thought that if they kept on saying to us, we're going to have to go to a referendum, that we would go away. But we weren't going to go away, ever. It is a dangerous nonsense, because he hasn't the guts to face up to what is a rights issue. This was the first time anywhere that I was going to go to a public vote. Now we're not going to have mother and father, they're going to have parent 1 and parent 2. And one of the things is it doesn't take the best interests of the child to include the right to a mother and father. Have we done it all? Have we done enough? I wasn't sure. Life and searching for change and the struggle, it always does. It moves between great joy and happiness and suffering. Thank you, Mercedes. Please Gracias, do. Mercedes. Y por favor,
tómese 80 minutos este fin de semana. Es una película bastante corta. Les puedo prometer que no se van a arrepentir. Lo pueden ver en su tiempo libre, es gratuita, en el sitio web del Centro Arte Alemea.tv. Está en su plataforma de la web en la sección que se llama Hall Central. Pero esta noche también les espera otro regalo, porque tenemos con nosotros en directo desde Irlanda a una de las estrellas de esa película y de todo el tema de matrimonio igualitario en Irlanda, Monine Griffith, quien es actualmente la directora ejecutiva de Belong to Youth Services y la organización de jóvenes LGBTI nacional de Irlanda. Es una apasionada activista social con más de 20 años de experiencia en los campos de defensa, derecho y justicia social, y antes de ser nombrada para su cargo actual, fue por 8 años de la directora de Marriage Equality, una organización que trabaja para lograr la igualdad para las parejas del mismo sexo en Irlanda. Entonces, es bastante tarde en Irlanda, pero muchas gracias, Monine, por estar acá con nosotros. Y Monine va a estar conversando con la brillante Isabel Amor, directora ejecutiva de la Fundación Iguales desde diciembre del año pasado. Y antes de eso, ella fue directora de Educación y de Formación y Activismo en la misma organización. Isabel ha trabajado como coordinadora de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile y hoy es reconocida como experta en temas de igualdad de género, derechos humanos y obviamente en los temas LGBTI+. Entonces, gracias Isabel por estar acá con nosotros. No ha sido un fin de semana muy silencioso acá en Chile. Entonces, bueno, este evento va a durar 1 hora y esperamos que haya tiempo antes del final para responder algunas de sus preguntas, para que los miembros, los participantes que están viendo mediante Zoom puedan enviar sus preguntas mediante la función de preguntas y respuestas o Q&A, y las personas que estén viendo mediante YouTube de la Embajada de Irlanda pueden dejar también sus preguntas en inglés y en español debajo también. Así que muchas gracias por dedicar el tiempo a unirse con nosotros el día de hoy, y con eso voy a ceder la palabra a Isabel. Muchas gracias, señor embajador, por ser un amigo fiel para nosotros, por la causa, y también para Fundación Iguales, realmente. Nos sentimos bastante cercanas a Irlanda, así que muchas gracias. Y gracias a la reunión que tuvimos también la semana pasada, es un placer poder estar acá con Monine. Monine es una de las personas más inspiradoras que he conocido hasta ahora, así que es un placer poder estar acá con ella y me encantaría en primer lugar darle la bienvenida y darle las gracias por estar acá. Es un placer, realmente. Muchas gracias por invitarme. Es un poco tarde allá. ¿Qué hora es? Sí, son como las 10:10 de la tarde. Estoy intentando no hablar tan fuerte porque mi hijo de 7 años está durmiendo acá al lado, así es que... Ah, sí, muy bien, ya. La familia se está quedando dormida. Va a ser un poco difícil porque tuvimos una reunión la semana pasada y, bueno, con la embajada antes de este evento. Y lo pasamos muy bien, esta reunión, conociéndonos unos a los otros muy bien. Y tengo que decir que para todos los que están viendo esta entrevista, va a ser una conversación en realidad. Monine tiene la experiencia de hacer que las cosas sucedan. Ella hizo que el matrimonio igualitario suceda en Irlanda. El matrimonio igualitario en Irlanda es un hecho y en Chile parece que, no pareciera que se va a concretar luego. Y durante esta entrevista me gustaría tener un poco de esperanza de su parte, porque una de las cosas que son bastante obvias acá en la película es que la esperanza y el amor juntan a las personas, al igual que distinto es, no lo hacen igual que nada más. Entonces, esto es una historia sobre esto, sobre el amor, y me encantaría que nos cuentes cómo inició todo esto. Bueno, tuvimos esta conversación durante la semana y recuerdo que usted dijo que no estaba esperando que esto fuese lo que fue, ¿cierto?
estaba esperando que fuese una ley, pero ahora no es. You expected. So No es lo que tú esperabas. Ahora, ¿cómo inició todo esto, por favor? Bueno, les voy a dar un poco de historial para darles un contexto también sobre Irlanda y dónde estábamos situados en el año 2007, cuando el matrimonio igual, Marriage Equality, la organización, nació. Irlanda estaba pasando de estar muy dominado por los católicos romanos, la iglesia, la jerarquía de la iglesia católica romana, y habían actitudes en contra de los gays, las lesbianas, las personas transgénero, e incluso las personas que vivían juntas y tenían hijos y no estaban casadas. Todo este tipo de cosas desde los 90 estaba cambiando bastante. La descriminalización de la homosexualidad también en 1994, en 1993 en Irlanda, de hecho. Y muchas de nuestras legislaciones de igualdad sucedieron en los 90, en el año 2000, por ahí. Y lo que realmente pasó, no pasaba porque todo esto pasó porque éramos parte de la Unión Europea, así que nos forzaron a todo esto. Muchas de las igualdades para mujeres sucedió porque éramos miembros de la Unión Europea. Entonces siempre vamos a estar muy agradecidos de eso. Nunca nos vamos a ir de la Unión Europea. Pero bueno, cambiaron las actitudes. Sí, definitivamente. Creo que muchas actitudes cambiaron porque muchos irlandeses tuvieron que emigrar por trabajo. Entonces, cuando yo tenía 40, me fui de la universidad, no había trabajos para personas. Entonces, muchas personas de mi grupo etario y mayores, quizás de los 40 a los 60, hubiesen vivido en el extranjero durante bastante tiempo porque no habían trabajos. Entonces, en todas partes, todo el mundo van a encontrar a personas irlandesas en todas las esquinas del mundo, especialmente en los Estados Unidos, el Reino Unido, y en lugares y países que en ese momento, eran bastante progresivos en cuanto a igualdad para mujeres, para diferentes tipos de familias, para las personas LGBTI. Y fue una progresión que esperábamos, que fuese lineal, que fuera para un lado nomás. Pero ahora vemos que uno no puede dar por sentado eso. Entonces, fuimos al extranjero, estuvimos expuestos a distintas formas de pensar. Entonces había un dogma. Todas las cosas con las cuales nos han criado, ahora están desafiadas. Muchos de nosotros volvimos a nuestro país cuando la economía estaba bastante bien, estaba prosperando, así que muchas actitudes cambiaron respecto a temas. Bueno, los irlandeses comenzaron a darse cuenta que uno no tenía que casarse si no quería. Entonces había muchas parejas hetero que decidieron no casarse. Y básicamente una apertura de mentes, de nuestros corazones también a la diferencia, abrazar la diferencia, no enjuiciar a las personas, no mirar en menos a las personas, y a la vez también tuvimos escándalos sobre el abuso de niños y mujeres por la Iglesia Católica Romana. Entonces eso también fue importante para las personas como mis padres, por ejemplo, que eran católicos y siguen siendo católicos. La jerarquía de la Iglesia Católica Romana no tuvo la autoridad para estar enjuiciando a las personas y diciendo a las personas, por ejemplo, nosotros somos la pauta de lo moral y podemos tomar decisiones para ustedes sobre cómo piensan las personas que están viviendo en conjunto, que no están casados o que son homosexuales. Entonces todo esto cambió, todo ese tipo de actitud cambió. Very interesting that like the relationship. Sí, continúa nomás. Es muy interesante la relación entre la iglesia y Being exposed to estar expuesto
a distintas culturas o diferentes compromisos a los derechos, ¿cierto? Porque sucede lo mismo acá, ¿cierto? La mayoría de las cosas de todo esto cambió y las nuevas políticas públicas que estamos gestionando ahora del Congreso están sucediendo porque tenemos compromisos internacionales que tenemos que cumplir. Entonces, de acuerdo, no hay mucha diferencia ahí. Sí, eso puede ser útil bastantes veces, ¿cierto? Para la presión externa. Lo que sucedió después fue básicamente, bueno, Catherine and Louise, que van a ver en la película, que eran héroes y estaban trabajando en el área de derechos civiles por bastantes tiempo. Bueno, mantuvieron sus vidas privadas, bastante privadas, pero decidieron que querían hacer algo sobre esta prohibición en el matrimonio igualitario. Y contactaron a bastantes activistas y muchas personas dijeron, no, es una lucha muy grande para ir en contra. Tenemos que hacerlo en pasos de bebé, pasos pequeños, o si no, no vamos a poder lograr esto. Pero Catherine y Anne-Louise fueron pioneras, fueron bastante mujeres pioneras, decidieron que iban a continuar con esto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Reunieron amigos y cuando volvieron de Canadá, de haberse casado en Canadá, fueron y demandaron al Estado, tomaron un caso en contra del Estado para poder tener ese matrimonio reconocido en Irlanda. No ganaron, pero lo que sí hicieron fue que ganaron visibilidad y le dieron visibilidad a una pareja lesbiana irlandesa de clase media, que uno lo puede relacionar a muchas personas, muchos irlandeses que lo están viendo en las noticias, leyendo en los diarios, periódicos, verlas también en televisión. El Late Late Show también es muy conocido. Es un show que dan todos los viernes, todas las personas lo ven, incluso del COVID, ¿sí? Pero no hay nada que hacer ahora, pero en fin, todos estaban hablando de esto, entonces situaron la problemática en la mente del público irlandés y los políticos, los legisladores, las personas nunca habían pensado en por qué los homosexuales se querrían casar, que no, nadie se quiere casar, entonces, ¿por qué quieren casarse los homosexuales? Entonces, comenzaron con el movimiento en Irlanda. Y eso estuvo un poco detenido en los tribunales, pero reunieron a amigues que estaban experimentando justicia social, cambios sociales, y yo estaba trabajando como abogada en ese entonces y me dijeron que me una y participe para una asesoría sobre la gobernanza de la campaña, porque yo nunca había trabajado como abogada, sí como voluntaria en el sector de caridades y justicia social, pero nunca como empleada. Entonces fue un tiempo bastante emocionante para mí. Yo recuerdo que nos reuníamos y era una pequeña cumbre. Catherine y Anne-Louise íbamos ahí todo el fin de semana a su casa y tiramos lluvia de ideas, escribíamos planes, estrategias. ¿Cuántas personas estaban ahí? Éramos una docena, 12 personas más este hombre genial que seguimos siendo amigos de él, Mark Sullivan, quien era el director de Mass Equality, que estaba en Massachusetts, ese movimiento, y habían tenido un viaje similar, habían tenido un caso en tribunales, pero era una campaña política bastante robusta y de comunicaciones, y pensamos que eso funcionaría en un contexto irlandés. Tenemos este país que es relativamente pequeño, tenemos muy buen acceso a nuestros representantes elegidos, hacen mucho trabajo local, entonces son bastante buenos
en escuchar a lo que quieren las personas constituyentes, porque significa voto, ¿cierto? Y la mayoría de nuestros representantes escogidos antes de eso hablaban con sus personas sobre planificaciones, sobre orificios en la calle, todo estas cosas más mundanas. Y nosotros fuimos la primera organización, ahora es algo más común, pero fuimos la primera organización en Irlanda que movilizó al ser humano común y corriente que probablemente nunca hubiese sido un activista político antes para entrar e ir a sus representantes legales de por qué las personas LGBTI deberían tener acceso a matrimonio igualitario y por qué era tan importante el matrimonio igualitario. Entonces, ese fin de semana, y ahí es de donde vino nuestra estrategia, que era bastante directa y simple, se empezaba a tratar sobre apoyar el caso mediante los tribunales, en tener una campaña política robusta donde nosotros habláramos directamente con los políticos. Nosotros les llevamos nuestra evidencia, nuestras investigaciones, les llevamos distintos argumentos de derecho, nuestras historias personales, apoyados por distintas movilizaciones, personas comunes LGBTIQ, para que hablaran con sus diputados de la Cámara Baja y apoyados por un plan de comunicaciones para poder constantemente tener el mismo mensaje, transmitirlo al público general mediante los medios de comunicación, en línea también teníamos Twitter nomás en ese, entonces fue recién lanzado ese año, entonces empezamos a aprender cómo utilizar Twitter y Facebook para mandar el mensaje, transmitirlo. Suena como tiempos prehistóricos y sí, eso es bastante reciente, pero suena prehistórico. Bueno, se trata de pedirle a las personas que vengan, diseminen las historias y la cuenten. Y en ese entonces había muy pocas parejas que estaban dispuestas a contar sus historias y fue algo que da bastante susto. Irlanda es pequeño y cuando uno cuenta su historia en el periódico nacional, porque hicimos muchos medios de comunicación locales, porque queríamos a las personas, a los locales, que hablen con personas locales, nacionales, en la radio local nacional, en el periódico nacional, diciendo yo soy de este lugar y, bueno, hay personas gay para que las personas se pregunten, oh, ¿hay alguien gay acá en este pueblo? Sí, obviamente, son gays, son buenas personas y esa es la psicología que está detrás de eso. Pero ese era el plan de la campaña y después de los otros 8 años después no nos desviamos mucho de ese plan, pero con lo que es bastante grande y obvio, que es que nunca pensamos al inicio de nuestra campaña que hubiésemos tenido que obtener un voto público, un plebiscito. Entonces, tenemos instrumentos de derechos humanos, convenciones y leyes para proteger a las minorías, para proteger las comunidades y los individuos que son partes también de estos grupos minoritarios. Por eso los tenemos. Por ende, el público general, la mayoría nunca debería hacer un plebiscito al respecto, pero bueno, se hizo y tuvimos que cambiar un poco las tácticas al final. ¿Tú dirías que lo clave del matrimonio igualitario LGBTIQ es la narrativa, las personas, los rostros, la proximidad de los discursos de lo que estamos hablando? ¿Qué tan fácil es para el resto de las personas que no son parte de la comunidad también, cómo se van a familiarizar con este tema? ¿Dirías que eso es lo clave acá? Porque empezaste a hablar que, bueno, acá hay una pareja de mujeres lesbianas que simplemente dijeron ya, nosotras queremos ser reconocidas, que nuestro matrimonio sea reconocido al igual que el matrimonio de todas las personas. Y luego usted dijo que habían historias en pueblos y en ciudades más pequeñas. Entonces hay que poder relacionarse un poco con la necesidad del matrimonio igualitario. ¿Eso es la clave para que las personas se familiaricen con esto?
Sí, creo que es muy importante eso de si está en el núcleo de esto, porque para la mayoría de las personas que no son LGBTI, quizás nunca se pueden relacionar mucho a qué es lo que significa salir del closet versus cuál es la lucha, cuál es el miedo del rechazo, cuál es el trauma involucrado con esto, pero sí entienden lo que es enamorarse, querer casarse, querer estar toda tu vida con la persona que nada más, que estén cuidados, si es que algo malo te sucede, que ellos van a estar bien, les van quizás tener hijos, quizás tener algunas mascotas, quizás tenerlo todo, ¿sí? Quizás tener todas las cosas y entonces, cuando hablan de cosas y muestras que tienen sueños, valores, esperanzas en común, todo eso se comparte y ahí las personas empiezan a entender, porque en Irlanda, cuando estamos hablando de los gays antes de esto, de la última grande narrativa de derechos homosexuales, probablemente fue del VIH y del SIDA, ¿cierto? Entonces, en un país conservador católico, cuando todo eso estaba sucediendo, eso era como, uff, bueno, los homosexuales son promiscuos, este es un estilo de vida. Sí, está la narrativa de que somos el diablo. No concuerdo mucho con la narrativa católica, nunca se me impregnó esta, nunca me llegó al cerebro en un país católico. Pero bueno, esa discusión probablemente fue urgente, necesaria. Sin embargo, a la vez, la única noción de diversidad sexual y de género que tuvimos era esa. Entonces, por bastante tiempo yo pensé que localmente LGB en realidad, porque no había T aún en el movimiento, reconocido digo, había un par de ONGs que estaban trabajando principalmente en VIH, SIDA y todo relacionado, y luego habían otros grupos que estaban empezando a hablar de diversidad, pero no, nada, pero nada relacionado con el VIH. Era como este gran tabú interno homofóbico. Sí. Todos hemos crecido en una sociedad donde la homofobia y la transfobia está en la imaginación pública, porque no porque tú seas LGBTI, quiere decir que eres inmune de esto, entonces, o que no lo hagas. Es como decir que las personas no dicen, o las mujeres no dicen, no decimos cosas sexistas. Sí, todas crecimos y estamos condicionadas, estamos en una sociedad sexista. Entonces yo ni siquiera salí del closet hasta que tenía 30 años. Todo esto fue, yo creo, por esta homofobia internalizada, por este, no, yo no soy como ellas. No, esa no puedo ser yo. Ni siquiera te aceptabas a ti misma, que eras... Sí, cuando yo tenía como 20 o algo, pero ciertamente no tenía idea como adolescente. Solamente pensé que a todas las mujeres les gustaban las chicas. Sí, eso me gusta, ¿eh? Esta idea de, te imagino a ti en la adolescencia, 14, imaginando que, obvio, naturalmente a todas las mujeres les gustan las mujeres, ¿cierto? Sí. Muy bien. Mi experiencia como adolescente lesbiana fue que yo era la única lesbiana en el país. Eso pensaba, en el país. Y luego tuvimos a Karen Atela, que es una activista de derechos humanos. Ella es una jueza, de hecho, y su hijo se los estaban quitando porque era lesbiana.
Ella demandó al Estado y ganó. ¿Ok? Y es parte de nuestro directorio ahora. Y eso fue un caso bastante grande, mediático, porque tuvimos a una mujer profesional, abogada, fue a la mejor universidad del país, tuvo hijos. What is going on? She is Sí, willing to alguien que hay que seguir. Entonces ella va a luchar por sus hijos, es buena madre también. Y es lesbiana. Esto fue demasiado para todo el país, pero para la Isa adolescente fue como, wow, a ella la estaban demandando porque estaba viviendo con su unión civil de esa época, con su pareja, y era como, somos tres lesbianas, muy bien. Pero bueno, me he dado cuenta con el tiempo que somos muchas más y me ha hecho muy, muy feliz. Y bueno, el hecho que estamos en 2021, sorprendentemente, y poder hablar de la sexualidad y de luchar por el matrimonio igualitario es algo genial. De hecho, es algo cansador también, pero a veces se siente como que no hay forma en la cual que vamos a ganar esta carrera. ¿Ustedes sintieron eso alguna vez o no? Sí, sí. De vuelta a la pareja Catherine y Anne-Louise. Ellas son mis héroes. Yo, de hecho, le mandé un mensaje de texto a Catherine después de que hablamos la semana pasada tú y yo y le dije lo que estaba planificado. Entonces, ella les manda amor. Así que fue bueno hablar con ella y está muy feliz. Está viviendo en Nueva York ahora. Y, bueno, Catherine y Anne-Louise. Anne-Louise me decía a mí, esto es una maratón, no un trote. Entonces, hay que medirse y el autocuidado es... ¿Cuál es esa cita genial de Audre Lorde sobre el autocuidado, que es un acto político radical? Y eso es lo que yo les diría. Habiendo dicho esto, yo era la peor en el autocuidado antes, pero ahora estoy mejorando, así es que ahora tienes un hijo, ¿cierto? Sí, 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 pero también observo, me cuido, tengo un perro, camino, medito, me cuido y yo trabajaba 24/7 durante los años de la lucha del matrimonio igualitario y de hecho me enfermé porque trabajaba todo el día y sí, me dio el síndrome de burnout y me dio una infección en el oído. Sí, estaba cansada, muy cansada. Entonces mi consejo es cuídense, porque uno se demora, esto toma tiempo. Y tuvimos suerte, igual en algunas cosas, a pesar de que dicen que uno crea su propia suerte, pero tuvimos nuestro plan de campaña. No sé, ustedes los irlandeses tienen una relación muy distinta con la suerte, ¿o no? Sí, sí, nos encanta la suerte, nos encanta. Somos muy supersticiosos y sí, ustedes piensan que construyen su suerte y están ahí. Sí, muy bien. Mira, yo con esto quiero decir que tuvimos mucha suerte en el camino porque una de las cosas que nos pasó fue que en 2009 tuvimos elecciones locales y europeas. Entonces, estas elecciones por lo general son para hacer cosas locales, política local o política europea, pero nunca es para, o por lo general, nunca se tratan de, bueno, se supone que no tienen que ser de políticas nacionales. Sin embargo, nosotros lo vimos como una oportunidad para enseñarle a todos, capacitar a todos los nuevos activistas
cómo hacer todo esto, porque era muy difícil para nosotros que las personas hablen con sus representantes locales, porque en Irlanda rural a veces sus clínicas están lejos, en el pub local, entonces las salas de reuniones. Esto no me sorprende, no me sorprende. Sí, en Irlanda todo sucede en el pub. Todo sucede en el bar, en el pub en Irlanda. Entonces, no le hablaríamos de salir del closet al representante local. Claro, quizás fuimos a la escuela con él y no le vamos a decir a los padres y él le van a decir a todos de su comunidad que son homosexuales. Entonces fue bastante difícil. Pero fuimos a elecciones locales, en las elecciones europeas. Bueno, ellos para las elecciones ven y te tocan la puerta. Entonces imprimimos bastante cosas, mandamos a personas por todas partes, en todo el país, y lo pusieron al lado de su puerta, que cuando alguien les pregunta, sí, ¿tienes alguna pregunta para mí? ¿De qué crees que se va a tratar esto? Sí, pongan por favor el lomo de toro acá en la carretera, pero en vez de decir eso, decían, sí, de hecho te quiero hablar de algo. Y tuvieron confianza y se dieron cuenta que esta es mi voz, tengo una voz, puedo realizar cambios, y no se trata solo de las personas que están en Dublín que pueden hacer el cambio, yo también puedo y tengo el poder para hacer esto. Y realizaron mucho trabajo, trabajaron en todas partes del país. Y 2 años después tuvimos elecciones locales y muchas de las personas con quienes habíamos hablado en esas elecciones locales ahora tenían un asiento en el Parlamento. Entonces, muchos de los que llamamos los políticos que podrían ser ministros o tienen altos perfiles, ya eran aliados, ya tenían el convencimiento y ya creían en el matrimonio igualitario porque sabían que las personas en su pueblo que pensaban que este era un tema muy interesante y habían ido y habían hablado con ellos, quizás personalmente creían eso, pero también tenía un sentido político para ellos, pero era una situación de ganar-ganar. Con eso tuvimos suerte. Entonces, en el programa para gobierno, hicieron una promesa de hacer algo sobre el matrimonio igualitario. Entonces, uno, claro, crea su propia suerte, pero a veces te entregan pequeños regalos y es importante poder tomar la oportunidad con ambas manos y, en fin, esa fue una de las oportunidades generales que tuvimos. Otra oportunidad que nos llegó, y hablamos de esto el último día, era sobre el problema de los niños, que era un gran problemática para nosotros. Y fue como, bueno, si permites que los homosexuales se casen, lo siguiente que van a querer tener es tener hijos. ¿Sí? Estás en lo correcto, absolutamente. Sí, vamos a querer hijos. Y bueno, en primer lugar tenemos que decir, bueno, no hay que estar casado para tener hijos, se pueden tener igual. Y adivina qué, los homosexuales han estado teniendo hijos hace años. Entonces, lo que pudimos hacer fue rastrear algunos niños que ya habían crecido, que eran adultos, que habían crecido con maternidad, paternidad, bueno, homoparental. Y hay un campamento el verano en Irlanda y hay una generación gigante de niños que han crecido, que van a este campamento de puras mujeres con sus madres. Y bueno, entramos a esa red y les pedimos que se junten, que hicimos un focus group con ellas y produjimos un reporte que se llama Las Voces de los Niños, Voices of Children, y era un grupo genial de personas, de jóvenes geniales que fueron voceros muy importantes para el movimiento, porque muchos de ellos eran heterosexuales y uno incluso al final se casó y decían, claro, yo me puedo casar, pero mis mamás no pueden. Entonces, ellos fueron voceros muy, muy importantes porque es, por ejemplo, claro, yo me siento entendido. Entonces, es importante que las personas heterosexuales se puedan relacionar, se sienten identificados con estos niños, niñas. Así que fue una muy buena oportunidad. Sí, eso es genial. Creo que tenemos 2 preguntas acá, por lo menos 2 preguntas, y me gustaría que Paul las lea si es que es posible.
regarding that your English is a bit better than mine. Tu inglés es mucho más bueno que el mío. Sí, tú mejor. Isabel, tu inglés es tu inglés es mejor que el de muchas personas en Irlanda, así que bueno, es una discusión muy buena, pero sí tenemos algunas preguntas acá en el chat, en preguntas y respuestas. Una de ellas, Monín, se trata de ganar a las personas en el medio, como usted estaba diciendo, y como muchas personas se sienten acá también respecto a esto. Hay una gran pregunta sobre esto, es una pregunta adecuada incluso para un plebiscito, o si se debería llevar a referéndum o no. Pero una vez que se decidió en Irlanda que iba a ser un plebiscito, ¿quiénes eran los constituyentes ahí en el medio que tú sentiste que iban a decidir esto de una forma o la otra? Bueno, hicimos nuestra investigación de mercado y pudimos desglosar esto a quienes apoyan más, quienes menos, y nos dimos cuenta que no íbamos a tratar de convencer a las personas que pensaban que querían decir que no en el plebiscito. No íbamos a poder cambiar sus mentes. Estratégicamente y tácticamente, lo más importante que podíamos hacer es asegurarnos que todos los que estuviesen en nuestro lado salieran y votaran. Eso era lo más importante. Sabíamos que si obteníamos un alto número de las personas votando en las urnas esos días, íbamos a ganar. Y eso es lo que sucedió. Entonces, al medio lo desglosamos por género, por edad, por clase social. Y fue muy interesante. Las mujeres apoyaban más que los hombres. Y eso tiende a ser el caso, sí, con bastantes temas cuando estamos hablando de cosas como derechos de familias, de los niños y ese tipo de cosas. Las mujeres tienen historias, resonaban más, o nosotros, nuestras historias resonaban más con las mujeres que con los hombres. Y la edad no era un factor tan considerable como pensábamos, y creo que eso se relaciona con las cosas a las que yo hablaba antes, con las personas de la edad de mis padres, que seguían siendo bastante conservadores de cierta forma, quienes creen que el matrimonio es algo muy importante para la sociedad, para la familia, para los niños. Cuando pudimos hablar con ellos sobre eso y dicen, sí, sí, entiendo, ustedes creen que el matrimonio es muy importante, nosotros también creemos que es importante, queremos que esté disponible para más personas y queremos proteger a los gays, a las lesbianas, a sus familias y a sus hijos. Y eso resonó bastante con muchas personas que estaban en el grupo etario de mis padres. Creo que los hombres estaban al medio, no eran los hombres más grandes, más adultos, pero los de edad media estaban al medio. Algunas de las cosas que ellos no querían o para los cuales oponían resistencia era el cambio en sí. Solo el cambio era... Makes so much sense. Tiene mucho sentido, sí. El cambio en sí es como, todo está pasando muy rápido, no quiero, hay demasiadas cosas pasando a la vez, mucho cambio y está pasando muy rápido. Me gustan las cosas como están, son aptas para mí, y quiero que las cosas se queden como estaban antes. Entonces es esa preocupación, claro, se trata de que teníamos que obtener, bueno, tuvimos que sacar a personas, a padres, abuelos, decir, para que hablaran y dijeran, ¿qué pasa si tu hija es lesbiana? ¿Qué pasa si tienes un hijo gay? No estamos hablando de ninguna iglesia, no van a pasar por el altar, pero ¿no te gustaría celebrar sus relaciones, sus uniones? ¿No te gustaría estar en su matrimonio? Y tuvimos bastantes padres y abuelos muy poderosos que hicieron muchas cosas para para ganarlos a ellos. También tuvimos a personas, individuos del área de los deportes, muchos campeones que impactaban a esos grupos etarios, hablaron con ellos, con los abuelos, padres, y hay un Johnny Garr, que es alguien que juega fútbol, un jugador de fútbol de Irlanda muy famoso, que, por ejemplo, vamos a tener un bebé, me acabo de casar, y dijo, yo voy a ir y voy a votar que sí, porque la Irlanda que yo quiero para mis niños, para mis hijas, acepta a las parejas de gays y lesbianas. Entonces, sí, había muchos mensajes distintos, pero el gran mensaje fue para el cohorte que dijo, era sí, tienes que votar, salir y votar, todos los votos cuentan, todos los votos son importantes, sí. Entonces se trataba de activar a muchas personas.
Por ejemplo, en muchas de las áreas obreras en Irlanda, donde tradicionalmente no iban a votar porque pensaban, "Pf, ya, nada nunca cambia, no sé qué, nuestra vida es, nadie nunca cambia, no les importamos, entonces ¿por qué voy a ir y votar?". Pero ellos fueron a votar. Muchos de ellos de la clase obrera, muchos, cifras que nunca habíamos visto en sus comunidades, porque les importaba a ellos, porque se trataba de las personas en su comunidad que tuvieran derechos igualitarios y era de sus amigos. Y otra cosa que mencioné también el otro día fue que una de las tácticas del no, el plebiscito, era decir que los niños merecen un padre y una madre, y tenían todos estos pósters horribles que estaban pegados en todas partes para darle charlas a las personas sobre qué tipo de familia era una buena familia o cuál era una mala familia. Entonces, para muchas personas que vivían en esas comunidades donde hay muchas familias monoparentales, eso les dio mucha rabia y se sintieron bastante ofendidos y dijeron, ah, ya, tú no me vas a decir a mí cuál es una buena familia y cuál es una mala familia. El amor crea una familia, no es si es que hay una mamá con un papá, a veces hay un abuelo, una abuela, a veces hay dos padres. Sí, muchas veces hay una abuela y la mamá o un papá. Sí, pero bueno, creo que lo más importante es asegurarnos que las personas que votan sí, que las personas estén votando sí, y también tratar de hablar con las personas al medio, escuchar realmente cuáles son sus problemas y poder tener estas conversaciones. Y si es que es posible, preguntarle a las personas o pedirle a las personas que tengan esas conversaciones con las personas con su gente más cercana, tener estas conversaciones con sus padres, con sus amigos, con sus colegas del trabajo, para que las personas se sientan seguros en realizar la pregunta sobre qué es lo que necesitan ellos para sobrepasar, para poder acordar y estar de acuerdo con esto. Tenemos una pregunta acá, Monín, sobre la diferencia entre la unión civil y el matrimonio igualitario en Irlanda. Y una de las cosas que es bastante robusta en la película cuando todos se les pregunta sobre estas preguntas de tácticas y estrategias mediante los distintos grupos LGBTIQ y de la matrimonio igualitario, etcétera. Obviamente hay diferencias de pensamiento como cualquier campaña, pero puedes ver realmente la película como recordar parte de eso fue bastante doloroso para la gente involucrada. Fueron tiempos bastante estresantes, pero bueno, vamos a hablar un poco de eso, cómo al final gestionaron todo, cómo manejaron todo. Sí, sí, fue la parte más estresante de la campaña en realidad, honestamente, y fue pelear con las personas que estaban en tu propio lado, sí. Y lo que decidimos fue, cuando nos reunimos un año antes del plebiscito, decidimos que todos no íbamos a tener que dejar nuestras diferencias de lado y tener un frente unido. Y para que todos estuvieran en el equipo, para decirles la verdad, lo hicimos. Todos veníamos de distintos puntos de vista políticos, y no quiero decir solamente en cuanto a partidos, quiero decir puntos de vista globales, políticos. Y una de las grandes organizaciones LGBTI había trabajado arduamente en que se legisle la unión civil. Entonces se sintieron dolidos, se sintieron a la defensiva y sobre nuestras críticas en realidad de la unión civil. Pero nosotros siempre dijimos que, bueno, la unión civil probablemente si hubiese sucedido 10 años antes de eso, hubiese sido, claro, algo innovador. Pero cuando sucedió la unión en Irlanda, la opinión pública iba mucho más adelante, entonces era el momento. Y luego lo que quisimos hacer, debido a mi historial legal, yo pude pedir muchos favores de vuelta. Yo sabía qué es lo que queríamos lograr para mostrar la diferencia. Entonces, bueno, en los Estados Unidos tienen un sistema legal muy distinto, tienen la ley civil distinto, y en Irlanda tenemos constitucionario. Bueno, estoy entrando a algo más técnico, pero bueno, pudimos mostrar las diferencias entre la unión civil y el matrimonio igualitario en los Estados Unidos, son como 1000 derechos distintos. En Irlanda no fue tan simple porque teníamos una ley, una legislación, pero también teníamos jueces, y pude juntar o reunir un grupo de estudiantes, abogados, que era fantástico, y pudimos hacer borradores de legislaciones, pusimos algunos
escribimos un reporte que se llamó Missing Pieces y vimos y encontramos más de 166 diferencias entre uno y el otro, y unas eran grandes, bastante grandes, y otros más pequeños. Y cuando empezamos a hablar de las diferencias, como las personas realmente comenzaron a ver que por qué estarían felices las personas LGBTIQ con la unión civil. No es lo mismo, simplemente no lo es. En nuestro caso, la mayoría de las personas que tienen la unión civil, la UC, son personas heterosexuales. Sin embargo, uno puede encontrar por lo menos 36 diferencias acá. Y es simplemente el hecho de que no se nos permite tener un derecho tan simple, el acceso a un derecho tan simple que es el matrimonio, es algo que es injusto. Actualmente estamos en un lugar y en un tiempo donde nuestros políticos deberían prestar mucha atención a lo que las personas están pidiendo. Y en Chile, por lo menos, necesitamos tener oportunidades igualitarias. No podemos tener igualdad de oportunidades si es que tenemos derechos distintos. Pero, bueno, ¿hay más preguntas, señor embajador? Sí, hay muchos paralelos interesantes acá. Como sabes, Monín, tuvimos las elecciones acá en Chile para una convención constitucional el fin de semana pasado y ha sido una nueva historia, una historia internacional bastante conocida. Y obviamente la Convención Constitucional en Irlanda tuvo un rol muy importante en el matrimonio igualitario. Usted ya habló un poquito de esto, pero sería interesante que se expanda, que hable un poco más de esto. Y la pregunta, hay una pregunta para usted también, Isabel, respecto a, bueno, una de las personas acá está preguntando, ¿qué es lo que te sorprendió a ti sobre las comparaciones también entre Irlanda y Chile? ¿Qué es similar para ti en cuanto a las experiencias? Monín, ¿puedes comentar un poquito tú sobre la Convención Constitucional? Sí, esta Convención Constitucional sucedió porque habían distintos problemas constitucionales que tenían que ser observados y yo había visto lo que sucedía en lugares como Islandia, donde ha sido muy exitoso tener estas convenciones para ver qué es lo que había que cambiar en nuestra Constitución y estaba en el programa para el gobierno, entonces que eso lo iban a hacer, que lo iban a llevar a una convención constitucional. Tengo que decir que en ese entonces yo sentí como que estaban tomando, claro, que era solo lo estaban dejando para después, pero mirando hacia atrás creo que tuvimos mucha suerte, fue una muy buena oportunidad porque fue el fin de semana en un hotel en Dublín y habían 100 miembros de la convención y ahí tuvieron una oportunidad para realmente escuchar todos los lados de los argumentos y realizar las preguntas y responder las preguntas. Y fue como fue algo bastante intenso, asombroso también, porque en ese momento no teníamos acceso a todos los votantes del país, pero sabíamos que si es que tuviéramos la oportunidad de hablar de todos los miedos, podríamos ganarnos a las personas. Y ese fin de semana, nunca lo voy a olvidar, porque ese fin de semana fue tan emotivo, wow, lloramos tanto. Y tantas personas comunes y corrientes que hacían preguntas, pero bueno, fue asombroso por un lado, y luego teníamos a los hombres con polvo y los obispos eran tan aburridos, así que las personas se estaban quedando dormidos con ellos y era como estar en una misa y todos se estaban quedando dormidos y bueno, nos estaban dando charlas, por así decirlo. Y por nuestro lado, algunos de nosotros teníamos los activistas y después venían los niños, los hijos que hablaban de sus vidas, creciendo con padres homoparentales, etc. Entonces, esto entró en voto y fue el aluvión, creo que era un 80% de las personas que dijeron sí, debería ir a un plebiscito, y acá está la redacción. Y más que eso, las personas en el 90% dijeron que deberíamos traer una legislación para proteger
a los niños que crezcan en las parejas de matrimonio igualitario. Entonces, lo que fue muy interesante ahí es que una vez que abordamos los miedos de las personas respecto a los niños, pavimentamos el camino, lo abrimos. Y eso es lo que está sucediendo. Y trabajamos con el gobierno para traer la legislación para poder proteger no solamente a los niños, las familias LGBTI, pero distintas variedades de familias, distintas familias. Entonces, cuando llegamos al plebiscito, nadie podía usar esto como una excusa porque esos niños ya estaban reconocidos, ya estaban protegidos y podíamos decir, no nos pueden detener de tener hijos, aunque nos casemos o no, igual vamos a tener hijos y vamos a tomar los pasos para protegerlos. Así que bueno, vota o no por el matrimonio, esto no va a cambiar cómo nuestros niños están protegidos o cómo los respetamos o cómo los tratamos de manera igualitaria. Así es que fueron buenos tiempos y estuvo genial. Recuerdo que al final habían personas común y corrientes que venían de la convención que nos abrazaban, nos daban besos, lloraban, compartían historias con nosotros. Fue bastante emocional, emotivo. Sí, es una historia muy buena. Creo que solo nos quedan 4 minutos ahora. Isabel, ¿tú quieres responder un poco sobre los paralelos en Chile e Irlanda desde tu perspectiva? Sí, básicamente necesitamos que la Constitución reconozca la diversidad de familias. Tenemos nuestro proyecto de matrimonio igualitario en una de las cámaras en el Senado y la Comisión Constitucional ahí. Y se trata de algo de voluntad. Y está siendo un poco un dolor, pero tienen que tener la voluntad de dejar de observar, de revisarlo y terminar este proyecto, mandarlo al Senado para votar y lo vamos a ganar. Si es que está ahí para votar. Y luego lo vamos a pasar a la Cámara Baja y lo vamos a ganar ahí también. Y sabemos que esto es un hecho. Solo se trata de querer la igualdad, sí, en este caso. Como Isabel dijo, no nos queda mucho tiempo, pero bueno, hay una pregunta, no vamos a llegar a todas las preguntas, pero hay una pregunta muy buena acá, que creo que, bueno, te los voy a mandar después, Moni, el resto, pero es, ¿qué es lo que pasa desde el entonces, desde el matrimonio igualitario en 2015? Desde ese entonces, ¿cómo ha cambiado la sociedad irlandesa? Yo podría decir eso, pero yo trabajo para el gobierno, así que no pueden confiar tanto en mi respuesta, que tú puedes decir quizás una visión más objetiva, más neutral al respecto. Sería una buena pregunta para terminar. Bueno, para las personas como yo, de mi edad, mi clase social, ha sido sorprendente. Me siento respetada, protegida, y siento que incluso si tengo que pasar por homofobia casual, por idiota, sé que la mayoría de las personas irlandesas votaron que sí. Así que sé que las personas confían en nosotros y nos apoyan y eso es genial. Pero como dijiste, yo trabajo con jóvenes LGBTIQ+, y ellos siguen sintiendo el afecto. Sabíamos que tener la igualdad constitucional y legal era un paso muy importante, pero eso no era del día para la noche, y transfobia, homofobia, etcétera, que desaparezca. Están todos muy integrados en nuestra cultura y en nuestra perspectiva. Entonces hay mucho trabajo que hay que realizar aún en este respecto, pero siguen habiendo también muchos problemas de salud mental relacionados, mal uso de sustancias, estupefacientes, salirse de la escuela, muchos temas distintos, porque tenemos rechazo de la familia, bullying, aislamiento, exclusión, en línea, fuera de línea, e incluso antes del coronavirus, vimos una emergencia de una narrativa muy anti-LGBTIQ de la derecha extrema que normaliza las cosas y dejarle a las personas decir cosas muy homofóbicas que yo no creo que hubiesen dicho hace 10 años las personas irlandesas. Entonces, incluso si Twitter existía, todo eso, no hubieran dicho eso, hubieran
sentido, no, eso no está bien. Mientras que ahora las personas sienten como que tienen una licencia para decir este tipo de cosas y desafortunadamente hemos visto que esto se derrama en las calles también, con cada vez más incidentes y crímenes de odio en las calles. Entonces hay mucho trabajo que hay que realizar y, bueno, en relación a cambiar las mentes, corazones y luego el resto. Tenemos que tratar con el trauma, tenemos que tratar los efectos secundarios de las vidas que han sido dañadas y a veces destruidas debido a la homofobia y la transfobia. Tenemos que tener servicios adecuados también para los individuos y para las comunidades, pero también tenemos que cambiar los sistemas, las estructuras que están causando todo este daño a las personas. Yo siempre digo que no es suficiente estar sacando a las personas del río siempre, hay que ir flujo arriba y tenemos que asegurarnos de que los dejen de vertir en el río. Hay mucho que hay que hacer, mucho que se ha hecho y mucho que hay que hacer, sí, como dice un político de Irlanda. Sí, esto se sabe en todas partes, pero bueno, Isabel, Monín, muchas gracias a ambas. Monín, ha sido historias bastante inspiradoras y es una película también muy inspiradora. Y en mis 2 años o más que yo llevo en Chile, creo que estoy inspirado bastante por el trabajo de Isabel y sus colegas y muchas personas en el movimiento LGBTI más acá en Chile. Así que quiero darle muchas gracias a ambas y creo que ojalá puedan ver la película, en la enmienda 34, en la plataforma del sitio web de Ciencia Centro Alerta LMA TV. Lo vamos a dejar hasta acá ahora. Muchas gracias.